De ninguna manera, fíjese usted, de ninguna manera se puede pensar en que salgan a hacer patrullaje en las calles la Policía Nacional con la Fuerza Armada, porque no hay compatibilidad respecto a la función de uno y de otro. Está Jorge Moscoso, ex ministro de Defensa, con nosotros. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido a Exitosa. Saludo a todos los televidentes. Televidentes y oyentes también. ¿Cómo está, Jorge? Teníamos ahí un problema en su comunicación. Bienvenido sea. A ver, todavía no hay una norma legal. ¿Cuáles deberían ser las acciones, en todo caso, que se deberían implementar para que esto sea un éxito, ¿no? Para que tengamos al menos algo de inicio. En primer lugar, no sé si me escucha bien ahora. Perfectamente. Perfecto. En primer lugar, creo que es conveniente tomar o hacer una reflexión sobre la situación del sector interior. Lo que vemos y es evidente es que se ha quebrado la institucionalidad de la Policía Nacional, que es la institución encargada de la seguridad ciudadana. Y esto producto de esta tensión o esta situación que se viene dando ya semanas atrás entre el señor Guillén y el actual comandante general de la Policía Nacional. Ello, evidentemente, no facilita y no va a facilitar que los elementos operativos de la policía puedan intervenir luego de que se emita este decreto supremo declarando en emergencia Lima y Callao. Como bien lo ha mencionado usted, y según hemos visto en las encuestas del día de hoy, la primera prioridad, según la población que debe tomar el gobierno, es la lucha contra la delincuencia y la seguridad ciudadana. Ello entonces nos lleva a pensar qué hace el señor Castillo, presidente de la República, en Guarmey, cuando no debería estar hoy en Palacio de Gobierno solucionando el problema principal que reclama la sociedad, que es la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Y ello significa tomar una decisión respecto a la continuidad o no del señor ministro del Interior, el señor Guillén, o la continuidad o no del comandante general de la Policía Nacional. Porque lo cierto es que en una institución tan importante como la Policía Nacional, donde es evidente que se ha quebrado la institucionalidad, la línea de mando está resquebrajada y por ende es muy difícil generar aspectos operativos que tengan el resultado que todos esperamos. Claro, primero, máxime en este periodo que se espera de 45 días, como se ha mencionado, ¿no? Bueno, ese es un buen enfoque, ¿no? Hay que partir por lo primero. O sea, lo primero es que el ministro del Interior tenga las capacidades para tomar decisiones. Y esto parece que no es así, ¿no? Entonces esto pasa porque además tenga el respaldo del presidente de la República, quien es en definitiva el que lo nombra en el cargo, ¿no? O sea, tendría que haber cierto nivel de apoyo y esto parece que no lo hay, al menos es lo que hemos advertido a lo largo de estos días cuando el tema ya lleva 2 semanas, ¿no es cierto?, en discusión y hasta ahora el jefe de Estado no se ha pronunciado al respecto. Lo más que se ha dicho es que, si mal no lo escucho, es que se arreglen entre ellos, ¿no? Que conversen entre ellos para encontrar una solución y eso tampoco es así porque a la larga el presidente de la República es el que fija los objetivos, el ministro del Interior es el que lo conduce, ¿no? En representación justamente del propio presidente ante esa institución. Entonces, si Avelino Guillén no tiene esa posibilidad, ¿qué le queda, no? ¿Qué le queda ante un mando policial que tiene serios cuestionamientos? Efectivamente, hay algo más que quisiera agregar ahí en el comentario suyo. Según la Constitución, el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, hay una, vamos a decir, obligación constitucional que le da al presidente la potestad de tomar decisiones con respecto a temas de la defensa nacional y evidentemente también de la seguridad nacional. Entonces, en tanto no se resuelva este problema generado, evidentemente cualquier acción posterior va a estar tremendamente debilitada. No me atrevería, digamos, bueno, evidentemente a decir, yo tengo una opinión personal respecto a que se tiene que poner en los cargos, tanto como ministro como comandante general,
a las personas preparadas profesionalmente y que sean idóneas para poder cumplir con este encargo que es tan importante. Y ahora, en esta declaración que se dio días atrás sobre la emergencia en Lima y Callao y la intervención de las Fuerzas Armadas, nuevamente reitero que desde mi punto de vista, la declaratoria de emergencia puede tener el sustento y de hecho que permite, digamos, un mayor trabajo policial desde el punto de vista operativo, ¿no? De protocolos, con inteligencia, pero el tema de la intervención de las Fuerzas Armadas sigue siendo un tema más efectista que efectivo, porque las Fuerzas Armadas no están preparadas ni entrenadas para tareas de seguridad ciudadana. Entonces, las últimas declaraciones del señor Guillén respecto a este tema era que los elementos policiales especializados iban a ir a los conos y la Fuerza Armada iba a estar en el centro de la ciudad. Eso, permítame, es un total despropósito. Las Fuerzas Armadas utilizan o tienen su armamento de reglamento y ellos no están entrenados para hacer frente a temas de seguridad ciudadana. Por lo tanto, sigue siendo una medida. Yo he advertido una contradicción en estos últimos 6 meses respecto al tema de los planes para luchar contra la delincuencia, ¿no? Porque han pasado 3 ministros. Si no me equivoco, el último que declaró en emergencia Lima fue Barranzuela, ¿no es cierto? Aplicando esto primero de un mes como estado de emergencia con el apoyo de los militares, pero eso quedó en una cuestión declarativa. O sea, no, además se dio... ¿Por qué digo declarativa? Porque sí hubo una norma, pero de eso no vimos absolutamente nada. O sea, en realidad nunca los militares se pusieron a disposición de la policía y tampoco se supo exactamente para qué. Lo más que recuerdo de Barranzuela fue que dijo de que los militares lo que iban a hacer es que iban a pasar a cumplir labores de vigilancia en instituciones públicas y sacar de ese trabajo a la Policía Nacional, ¿no es cierto? Ahora, viene Avelino Guillén y en este corto periodo él está tratando de generar algunas estrategias, ¿no es cierto?, para luchar contra la delincuencia. Y si mal no recuerdo, esta semana o la semana que pasó, él dijo que las Fuerzas Armadas iban a trabajar con la policía en labores de patrullaje, con lo cual aquí hay una indefinición, es decir, no saben exactamente qué es lo que van a hacer con las Fuerzas Armadas en la calle, ¿no? Cuando tendrían ellos que tener al menos un manual de operatividad. Yo creo que lo primero que dijo Barranzuela, que duró muy poco luego de este escándalo de la fiesta en su casa, era lo más correcto, ¿no es cierto? Porque los militares ya lo han hecho antes, han cuidado instituciones públicas, no han tenido mayor contacto con la población, ¿no? Y esto, por ejemplo, sí tiene una lógica, que es permitir de que los policías que están ahí básicamente en un trabajo que no es el suyo, deberían estar obviamente patrullando y combatiendo la delincuencia con mayor número de efectivos. Efectivamente, y fíjese usted tomando el comentario suyo. Cuando uno va, digamos, a tomar un curso de acción a nivel operativo, lo primero que hace es un proceso de planeamiento. En este caso, para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir apoyando a la policía en esta situación de emergencia, tiene que darse un proceso de planeamiento que es conjunto entre la Fuerza Armada y la Policía Nacional, y luego de ello, emitido el plan de operaciones, es que se plantea el requerimiento específico para la intervención de la Fuerza Armada. De ninguna manera, fíjese usted, de ninguna manera se puede pensar en que salgan a hacer patrullaje en las calles la Policía Nacional con la Fuerza Armada, porque no hay compatibilidad respecto a la función de uno y de otro. No hay compatibilidad en la formación, en el uso, por ejemplo, de armas, porque los militares no van a salir, pues obviamente como lo hace la policía, pues, con las manos, ¿no? Y solamente con las manos, porque claro, ¿no? Ellos tienen otro tipo de armamento, otro tipo de operatividad, bien claro lo está diciendo, ¿no? Y de acción además, ellos no entran a consultar o a preguntar, ellos entran de frente a actuar, ¿no? Y ese siempre ha sido su lógica.
Pero efectivamente, y eso se trasluce, digamos, cuando uno lee los dispositivos que norman el empleo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, que en este caso es el decreto legislativo 1095. Ahí está especificado claramente cuáles son las condiciones, cuál es la finalidad de la intervención de las Fuerzas Armadas. Y aquí, en este caso, se genera una confusión entre el restablecimiento del orden interno debido a situaciones de violencia y el tema de seguridad ciudadana. De ninguna manera, y vuelvo a repetir, las Fuerzas Armadas están preparadas para tareas de seguridad ciudadana. Así se le quiera dar esa figura que escuché por ahí, que la policía hacía un operativo y las Fuerzas Armadas hacían un cerco perimétrico. Exitosa. Eso en el papel podría escribirse. En la realidad, cuando haya un contacto, como bien lo ha dicho usted, entre un grupo delincuencial y la Fuerza Armada, lo que va a hacer la Fuerza Armada inmediatamente es hacer uso de sus armas, porque ese es el armamento orgánico. Claro. Entonces ahí hay todo un esquema, lamentablemente aún no definido, y ahondada esta situación de crisis por la indefinición de la decisión del presidente respecto a asumir el liderazgo en esta crisis en el Ministerio del Interior, que está ahora con el ministro Guillén, que ha presentado su renuncia, y como un comandante general de la policía que lamentablemente no tiene ascendencia y ha perdido, creo, liderazgo dentro de su institución. No, y además una persona que, entiendo yo, está haciendo o tratando de hacer una renovación con personas que también han tenido serio nivel de cuestionamiento, y además mandando al retiro a oficiales que han tenido un desempeño importante dentro de la Policía Nacional. Eso es algo que tampoco es que se entienda, porque lo que ideal sería mantener a esa gente dentro del aparato, ¿no?, para poder contribuir y generar mejores planes de acción dentro de la Policía Nacional. En este momento me dicen que la policía pues prácticamente un desbarajuste, que no tienen en realidad a quién obedecer, que no hay mando y comando, porque todavía es que se haya decidido también sobre algo que es importante, ¿no? ¿A qué lugar va a ir cada uno de los generales que han sido, en este caso, por ejemplo, ascendidos? Y entonces se está rompiendo, como alguien lo dijo, la línea de mando y comando, ¿no? Exitosa. Alguien podría decir, el señor Moscoso, que ya las Fuerzas Armadas han estado en la calle y tomarían como ejemplo el tema de la pandemia, porque sí, claro, las Fuerzas Armadas ayudaron durante esa emergencia a ayudar o a tomar el control de la ciudad y de todo el país. ¿Esto es del todo cierto? O sea, ¿esa experiencia fue positiva? ¿Que se puede haber sacado algo de eso o no? Bueno, fíjese, el tema de la pandemia, que fue una situación de emergencia sanitaria, ameritó una respuesta a nivel Estado y evidentemente con participación de las Fuerzas Armadas en un plan, digamos, de operaciones que se preparó en el Comando Conjunto y donde se involucró tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional. Pero el objetivo era justamente asegurar el cumplimiento de las medidas, que era el tránsito, la restricción, digamos, del uso de la vía pública, el control de las personas que se desplazaban de un lugar a otro, pero es un tema básicamente desde el punto de vista administrativo, para permitir el cumplimiento de medidas de una emergencia sanitaria. Aquí lo que estamos hablando es completamente diferente. Aquí estamos hablando de tema de seguridad ciudadana, donde hay que trabajar aspectos de inteligencia, donde hay que trabajar aspectos operativos, donde hay que trabajar incorporando, digamos, elementos como son los serenazgos u otros, en todo un esquema integral que debe ser liderado desde el Ministerio del Interior, pero que en el caso específico de las Fuerzas Armadas, y nuevamente lo repito, más tienen una finalidad de ser efectistas
que efectivo. Ahora, me viene a la memoria el tema del marco legal, que creo que es importante también. Se tendría que trabajar en eso para ver cómo es que ambos actúan y cómo se asumen responsabilidades. Justamente yo le mencioné el decreto legislativo 1095, que es el que establece las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Este decreto legislativo y su reglamento establece claramente cuáles son las situaciones en las cuales participa la Fuerza Armada y cuál es el marco jurídico. Entonces, el no tener claro esos aspectos legales, al final se termina trasladando al último eslabón de la cadena, que es una patrulla de la Fuerza Armada al mando de un oficial muy joven, que puede ser un alférez o un teniente, con personal también, y ponerlo en una situación en la cual luego, porque eso ha sucedido no solamente ahora, sino en otras oportunidades, se actúa, digamos, en cumplimiento a una orden, y al final termina este personal militar siendo sometido a procesos legales por el exceso del uso de la fuerza. Entonces, aquí vuelvo a repetir, el responsable legal y constitucional es el señor presidente de la República, el señor Castillo, que en vez de estar en Guarmey hoy día, debería estar en Palacio de Gobierno, viendo cómo va a solucionar la crisis institucional en el Ministerio del Interior y la Policía, y proyectando realmente la designación de personas idóneas y preparadas para conducir este sector, que es un sector tan importante para la seguridad ciudadana, ¿no? Bien, señor Moscoso, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un fuerte abrazo para Jorge Moscoso.